Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de crecimiento espiritual. Alex estaba comentando que escuchó las grabaciones que se había perdido, pero creo que la de la semana pasada la grabamos, pero todavía no hemos aprendido cómo subirlas a la, a la nube. Entonces, creo que todavía te falta una, Gladys, la de Gálatas. Hoy vamos a estar en Segunda de Corintios otra vez. Y si se acuerdan, lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, hasta cierto punto ha sido un poco frustrante, porque les dije que íbamos a estudiar acerca del crecimiento espiritual, pero en realidad estamos estudiando de todas las cosas que no son crecimiento espiritual, y todas las cosas que son obstáculos al crecimiento espiritual, y todas las razones que pensamos que estamos creciendo y no estamos creciendo. Hoy sí nos va a tocar ver, por fin, cómo crecer espiritualmente, que es la pregunta que nos hemos estado haciendo. Vamos a hacer un breve resumen, rapidísimo de lo que hemos visto. Empezamos, si se acuerdan, en Primera de Corintios, capítulos 1 al 4, donde lo que Pablo describe a la iglesia en Corintio básicamente es que no son espirituales, los describe como carnales, él les habla de su problema de carnalidad, y por eso es que no están creciendo. Lo que les dice, y uno de los versículos claves de ese estudio es en el capítulo 3, donde dice Pablo del mismo: ¿quién soy yo y quién es Apolo? Somos simplemente siervos por los cuales creyeron. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Si queremos crecer, tenemos que entender quién es la fuente del crecimiento, a dónde vamos a buscar el crecimiento. Y el error de los cristianos en Corintio es que estaban buscando su crecimiento con los maestros, con los hombres, con el ser humano, y de ahí no se consigue el crecimiento. Tú no vas a conseguir crecimiento de un predicador, tú no vas a conseguir crecimiento de un anciano, de un diácono, de un maestro. El crecimiento lo da Dios. Luego fuimos a Filipenses, donde Pablo empieza esta serie de advertencias contra los que se oponen a Pablo, los judaizantes, los falsos maestros, que están dando vueltas en las mismas ciudades, iglesias donde ha estado Pablo, causando problemas. Y en Filipenses les llama perros, ¿verdad? En Gálatas dice que ojalá se mutilen a ellos mismos. Pablo está súper frustrado con estos judaizantes, porque lo que ellos están haciendo es que están enseñando un evangelio, entre comillas. En Gálatas 1 habla de que han cambiado el evangelio, y eso es anatema. No es el evangelio, pero están enseñando un mensaje de autoconfianza. Un mensaje que dices: mira, si tú tienes las credenciales correctas, si tú tienes el pedigrí correcto, entonces estás bien ante Dios. Si tú eres circunciso, tú estás bien ante Dios. Si tú sigues la ley de Moisés, tú estás bien ante Dios. Y nosotros, como ex judíos, estamos en mejor posición que ustedes, los ex gentiles, y lo que ustedes, los conversos gentiles, tienen que hacer simplemente es circuncidarse y obedecer la ley de Moisés, y después ya les vamos a aceptar. Entonces, en vez de enseñarles a crecer y a confiar en Dios, su enseñanza enseña confiar en la carne de uno mismo, confiar en las acciones de uno mismo. Enseña autoconfianza en vez de confianza en Dios. Y en Colosenses el problema es muy similar. Dice, hay maestros que enseñan cómo seguir reglas: no toques, no gustes, no veas, no hagas esto, pero eso no controla los deseos de la carne. Y lo que hay que hacer es perdernos en la identidad de Cristo. Dice, tu vida está escondida en Cristo con Dios. Eso es Colosenses 3:1. Y en Colosenses 2, al final, nos dice Pablo: oye, si has muerto con Cristo, no vivas como si todavía vives en el mundo. Y si has resucitado con Cristo, no vivas como si todavía vives para el mundo. Haz morir todo eso. ¿Okay? Es una perspectiva espiritual. En Gálatas continúa hablando del mismo problema, porque estos falsos maestros están dando el mismo tipo de falsa enseñanza. Y tanto que en Gálatas capítulo 5 Pablo les dice: mira, no se sometan a ese yugo de esclavitud. Y el yugo de esclavitud es la enseñanza de seguir reglas. Dice, Cristo te hizo libre. Para eso te hizo libre. Tienes que vivir en esa libertad, pero esa libertad la utilizas para servir a los demás. Esa libertad la utilizas
para ser como Él y para vivir como Él quiere que tú vivas, porque lo que Pablo dice, y todos lo sabemos este versículo en capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. ¿Ok? En segunda de Corintios, la segunda mitad de segunda Corintios, donde estamos la semana pasada, otra vez Pablo está en contra de los falsos maestros y les dice, mira, lo que yo hago, nos dice en el capítulo 10, versículo 5, yo derribo obstáculos, cosas que se oponen al conocimiento de Dios. Y si se trata de presumir, y si se trata de impresionar, y si se trata de maltratarles, y si se trata de apantallar, yo puedo competir con esos superapóstoles. Yo puedo portarme igual que ellos. Pero decidí, dice en el capítulo 12, descartar todo eso. Y si voy a presumir, después de que presume todo el capítulo 10 y el 11, dice, lo que voy a decidir es que si voy a presumirme de algo, voy a presumirme, me voy a gloriar, dice, de mis debilidades. Porque cuando yo soy débil, entonces Dios es fuerte. Entonces, la lección ahí es que la definición de la fortaleza espiritual en realidad es debileza. Yo soy fuerte espiritualmente cuando reconozco que soy débil y cuando me apoyo en el poder de Dios. Porque cuando yo pienso que yo puedo, no necesito de Dios, no confío en Dios y el poder de Dios no se puede manifestar en mi vida, en mis acciones, en mis decisiones, en lo que yo hago. Entonces tenemos que abrazar nuestra debilidad, reconocer nuestra debilidad y apoyarnos y confiar en el poder de Dios. ¿Ok? Con eso, ahora sí, vamos a estar en 2 Corintios hoy, capítulo 3. Y antes de que le invite a Zaida a ayudarnos con la lectura, vamos a empezar viendo los primeros versículos del capítulo antes y después vamos a leer la segunda mitad. Pero empieza el capítulo 3, Pablo diciendo, mira, vamos a recomendarnos a nosotros mismos. Algo que hizo, lo estudiamos la semana pasada, y en el capítulo 10, 11 y 12, él llega a un momento que tiene que recomendarse a sí mismo porque es lo único a que ellos le hacen caso. Y dice, mira, no eso no es necesario, o no debería de ser necesario eso. Dice, tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros. Y después dice el versículo 2, en realidad nuestras cartas de recomendación son ustedes mismos. Nuestras cartas sois vosotros, están escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Dios vivo. Y después dice algo interesante, y aquí quiero que nos enfoquemos para empezar a pensar un poco más ampliamente al leer. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Ahora, cuando tú escuchas esa frase, tablas de piedra, ¿dónde se va tu mente? Moisés, cuando le dieron los 10 mandamientos. ¿Ok? Naturalmente, cuando vemos esa frase, tablas de piedra, lo primero que pensamos son los 10 mandamientos, Moisés subiendo el monte y bajando el monte, cargando esas tablas con los 10 mandamientos escritos. Pensamos en Moisés, la ley del Antiguo Testamento, la ley de los judíos, y en realidad de eso se trata todo este tema que hemos estado viendo de que Pablo tiene estos oponentes en el primer siglo que están promoviendo y promocionando un mensaje que incluye esas tablas de piedra, que es un mensaje que aunque es para cristianos, no quieren dejar atrás las tablas de piedra, que quieren incluir la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, con la ley de libertad, la ley de Cristo. Y lo que Pablo dice, mira, vamos a hacer una comparación entre lo que está escrito en tablas de piedra y lo que está escrito en lo que él llama tablas de carne del corazón. Vamos a hacer una comparación entre una ley física y una ley espiritual. Y básicamente de eso estamos hablando. Cuando empezamos a hablar del crecimiento espiritual, esa es la distinción que queremos hacer. Queremos entender la diferencia entre
entre un desarrollo y un crecimiento y una madurez y una fuerza física y esas mismas cosas, pero en un sentido espiritual. Y hay que entender cómo separarlas y cómo entenderlas y cómo buscar la que queremos, que es la espiritual. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, ahora sí vamos a leer comenzando en el versículo 4. Y voy a pedirle a Sara que nos ayude con la lectura. Y vamos a leer capítulo 3 de 2 de Corintios, del 4 al final del capítulo, 4 al 18. Capítulo 3 o 13. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 18. 3, ok. Capítulo 3. Okay. Comenzamos otra vez a recomendar a nosotros mismos. Sí, empieza en el versículo 4, por favor, Sara. Ay, Comenzando del 4 al 18, por favor. Ok, 4 al 18. Disculpa. ¿Qué confianza tenemos de Cristo para pensar algo que nuestra competencia proviene, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio de con gloria? Mucho más abundará el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Pues lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que pone un velo sobre para que los hijos de Israel no fijaran en el fin de que era de ser vivo. Pero el entendimiento de eso que el mismo corazón de ellos. Oye, Sara, te tengo que... No se entiende nada. Te tengo que interrumpir, Sara. La conexión está muy, muy mala y está todo entrecortado. No se entiende nada. Vamos a dejar que alguien más termine la lectura del 12. Yo lo puedo leer, hermano. Del 12 al 18, por favor. Claro que sí. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, muy bien, gracias. Disculpen, pero fue que se me fue la luz y el teléfono se apagó y después se perfecto. Ahora sí se escucha bien. Ok. Bueno, vamos a ver ahorita de lo que habla aquí el pasaje. Y es bien importante que nos demos cuenta de lo que está desarrollando aquí Pablo. Empieza hablando de la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. Otra vez, Pablo no habla de confiar en él mismo, él está confiado en Cristo.
Él está confiado en lo que Cristo puede hacer a través de él, cuando él habla de su ministerio y la competencia que él tiene como ministro, lo que le hace a él un ministro competente. Dice que esa competencia, versículo 6, proviene de Dios. ¿Okay? Pablo no dice, yo soy un experto porque yo soy muy bueno, porque yo soy excelente predicador, porque yo estudié muchos años. Él dice, yo si soy competente, si sirvo de algo, mi competencia proviene de Dios. Versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Y aquí dice, de un nuevo pacto, no de la letra, y otra vez pensamos en las tablas de piedra, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Y aquí están las dos cosas que vamos a estar comparando. La ley, las tablas de piedra, la letra y lo espiritual. ¿Ok? Ahora, el 7 en adelante, aquí se pone bien interesante. Dice, aquí empieza a hablar de, y en las traducciones que tenemos en español y también en otras que he visto en inglés, hay varias formas de traducir esta palabra que aparece en el versículo 7, la palabra ministerio. En la Reina Valera dice, y si el ministerio fue grabado. Y ahí esa palabra ministerio, está bien ministerio, pero se entiende mejor como la palabra dispensación o como la palabra administración. O sea, cuando hay un gobierno nuevo, por ejemplo, ¿verdad? La administración del presidente X, y cuando hay un cambio de gobierno hay una nueva administración. De eso estamos hablando. Cuando estamos hablando de ministerios, cuando Pablo está hablando aquí de ministerios, no está hablando del trabajo de un predicador o de un ministro, está hablando de una administración bajo un sistema de leyes o de reglas. Entonces, cuando habla de la administración de muerte grabado con letras en piedra, se está hablando de la dispensación histórica del Antiguo Pacto, que está hablando de esa época. ¿Okay? Entonces, el versículo 7 dice, si la administración de muerte grabada con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria en su rostro, cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria la administración o la dispensación histórica o la época del Espíritu? Entonces estamos comparando la época de las tablas de piedra, la administración o el periodo histórico bajo la ley de Moisés versus la época o el periodo histórico o la administración del Espíritu. Esa es la comparación importante en 2 Corintios capítulo 3. Pero para entender bien de lo que está hablando aquí, tenemos que regresar por un momento, aunque sea, a Éxodo capítulo 32, 33 y 34. ¿Ok? Cuando hablamos de las tablas de piedra, pensamos en Moisés descendiendo del monte, ¿verdad? La segunda vez, porque la primera vez que sube al monte y consigue las piedras, las rompe al bajar porque se encuentra al pueblo adorando al becerro de oro, ¿verdad? Y después Dios le dice, bueno, tienes que subir otra vez y lo vamos a hacer otra vez. Y cuando él desciende del monte, esa segunda vez, nos dice algo súper interesante. Éxodo capítulo 33, o 34, mejor dicho. Al principio del 34 es cuando él sube, y cuando Dios le da otra vez las tablas de piedra, y él está listo y puede descender otra vez del monte ya con la segunda versión de las tablas, y después le dicta algunas otras leyes y mandamientos. Y si bajamos al versículo 27 de Éxodo 34, fíjense lo que dice. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Esas son las tablas de piedra. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan, no bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí tenemos las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y aquí viene, versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés
que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés venía delante de Jehová para hablar con él, y nos escribe en el capítulo 33 que él también había puesto una tienda y cuando Dios quería hablar con él, él entraba a esa tienda y la presencia de Dios descendía y Dios hablaba con él boca a boca. Entonces, además de subir al monte a ver a Dios y a recibir los 10 mandamientos, también en subsecuentes oportunidades entraba Moisés a hablar con Dios, pero aquí nos dice, versículo 34, cuando venía delante de Jehová para hablar con él, se quitaba ese velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces es súper importante que entendamos lo que nos está describiendo aquí el texto, ¿ok? Cuando Moisés está con Dios y baja del monte Sinaí, su cara físicamente está resplandeciendo porque ha estado con Dios. Su cara está brillando con la gloria de Dios y el pueblo ve eso. Y con ese aspecto de cara brillante, Moisés comunica la palabra de Dios al pueblo. Cuando él habla con el pueblo, lo que el pueblo está viendo es la gloria de Dios brillando en la cara de Moisés. Y cuando termina de comunicarle al pueblo lo que Dios dijo, se tapa la cara. Y se la mantiene tapada hasta la próxima vez que Dios tiene un mensaje para él. Y cuando él va a la tienda, entra a la tienda, se quita el velo, Dios habla con él, le recargan las pilas de que le brille la cara, sale otra vez y con la cara brillante habla con el pueblo, y cuando termina de hablar con el pueblo, se tapa la cara. Y ahí el propósito es bien interesante, porque lo que Dios está haciendo a través de Moisés es que cuando Dios tiene un mensaje para el pueblo, y Moisés es su mensajero, él quiere, lo que Dios quiere es que el pueblo vea la gloria de Dios cuando Moisés está hablando. Y cuando se acabó el mensaje, se tapa ese velo y ya no demuestra la gloria de Dios. Entonces, eso siempre. Ahora sí, vamos a regresar ahí a segunda de Corintios, porque aquí Pablo hace una propuesta. Dice, mira, vamos a recordar esta administración, este sistema del antiguo pacto y de las piedras, y dice, ¿a poco no eso fue glorioso? Este es el versículo 7. O sea, cuando uno piensa en la historia que acabamos de leer, la pregunta es, ¿eso fue glorioso? O sea, Moisés descendiendo del monte, su cara brillando, y él habla al pueblo y su cara brilla. ¿Eso es glorioso? Claro que es glorioso. Pero si eso es glorioso y eso es la ley escrita en tablas de piedra que mata, si eso es la letra que no vivifica, ¿cuánto más glorioso debe ser el sistema o la administración o el ministerio del Espíritu? Si el espíritu de la letra, si el espíritu de la piedra fue glorioso, ¿y a poco no fue glorioso lo que acabamos de leer? Sí, fue glorioso. ¿Cuánto más glorioso debe ser el ministerio, la administración del Espíritu? Y aquí viene el versículo 9, otra vez en segunda de Corintios. Porque si la administración, época histórica, de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria la administración de justificación. Que lo que trajo la ley de Moisés era condenación. Lo que trajo la ley de Moisés era castigo. Lo que trajo la ley de Moisés era muerte. Pero lo hizo con gloria. Pero ¿qué tanto más glorioso va a ser algo que en vez de traer muerte,
y en vez de traer condenación, obra justificación. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es lo que Pablo nos está preguntando. Después del versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en comparación con la gloria más eminente. Ok, lo de Moisés, en su cara brillante, eso fue glorioso, pero eso no, ni se considera glorioso en comparación con lo que yo te voy a mostrar, dice Pablo. Si tú crees que eso es glorioso, estoy de acuerdo, fue glorioso, pero lo que yo te voy a mostrar es tanto más glorioso que eso se va a ver oscuro. Como que si no tiene nada de brillante, nada de luz. Así que versículo 12, perdón, el 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Ah? Esa ley, sabemos, lo leímos en Gálatas, fue clavada en la cruz. Esa ley ya no es válida. Esa ley ha perecido. ¿Okay? Esa ley que es tablas de piedra, esa ley que es la dispensación que mata, esa ley no permanece. Fue gloriosa, pero no permanece. Y si eso tuvo su gloria, ¿cuánto más gloria va a tener una ley que perdura, que permanece, que existe para siempre? Ese es el versículo 11. Aquí llegamos al 12. El 12 dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Ahora, lo que me encanta del versículo 13 es que el Espíritu Santo nos da unas explicaciones que el texto en Éxodo no nos da. En Éxodo simplemente nos dice que cuando Moisés hablaba con el pueblo, hablaba con el pueblo con la cara resplandeciente y al terminar de hablar se tapaba con un velo. Pero no nos dice por qué se tapó con un velo. Dice que se mantuvo así hasta entrar otra vez para hablar con Dios. Y después se quitaba el velo, brillaba otra vez y salió otra vez a hablar. Aquí en versículo 13 nos dice por qué se tapaba la cara. Dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y otra vez, esa traducción es un poco rara en la Reina Valera. Una forma mejor de decirlo es lo que se estaba acabando. Y se iba desvaneciendo, se iba aboliendo. O sea, lo que estaba pasando es que Moisés brillaba con la gloria de Dios cuando estaba hablando con Dios, pero ¿por qué tenía que quitarse el velo cuando entraba otra vez a hablar con Dios? Porque eso se iba acabando. Y lo que no quería Moisés que el pueblo viera es que la gloria de Dios no permanecía siempre en su cara. O sea, no era permanente. Entraba, brillaba, hablaba, brillante, y después, como él sabía que eso se iba a ir desvaneciendo, se lo tapaba, hasta que, para que nadie se desanime viendo, oye, pues, ¿y la gloria de Dios dónde está? ¿Ah? Moisés tenía que hacer eso, dice Pablo, nosotros no tenemos que hacer eso. Y ahorita nos va a explicar por qué. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, versículo 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora, aquí tenemos que darnos cuenta de lo que Pablo hace con el velo, porque él utiliza este velo y lo mueve a diferentes lugares para hacer el punto que él va a hacer. El velo originalmente está sobre la cara de Moisés. Y otra vez, ¿qué hace el velo? El velo oculta la gloria de Dios. ¿Okay? Cuando se pone el velo ya no se ve la gloria de Dios. En el caso de Moisés ya no se ve el hecho de esa gloria, que esa gloria se va desvaneciendo, pero el propósito del velo es ocultar la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué dice el versículo 14? El velo se ha movido en el versículo 14 del rostro de Moisés. ¿A dónde? ¿Dónde está el velo en el versículo 14? Porque dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. ¿A quiénes? ¿Quiénes como que les queda? ¿Quiénes están leyendo el antiguo pacto? En los días de Pablo. Y eso ya no está hablando de Moisés. Lo que está diciendo es que ahora hay un velo
en los corazones o en los ojos de los judíos, o de estos maestros judaizantes, o de la gente que lee el Antiguo Pacto. Hoy día, o sea, ya no estamos hablando de un velo en la cara de Moisés, ahora ese velo se ha transferido y ha embotado el entendimiento de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué ha embotado su entendimiento? Porque ¿qué hace el velo? El velo oculta la gloria de Dios. Y lo que dice la última frase del 14 es súper importante, dice, porque el velo es quitado por Cristo. O sea, el propósito de Cristo es quitar el velo. Ahora, Moisés, ¿qué hacía? Moisés se ponía el velo. Pero Jesús quiere quitar el velo. Versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, tenemos el velo primero en el rostro de Moisés, y ahora después en el 14 está en las escrituras del Antiguo Testamento, y después en el 15 está en el corazón de ellos, de la gente que ve y que lee mal o que lee equivocadamente las escrituras. Déjame vamos a pasar aquí para ver un ejemplo de eso. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 5? Cuando Jesús está hablando con los fariseos en la segunda mitad de Juan 5, y le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna, pero no se dan cuenta que el propósito de las escrituras es que ellas hablan de mí. Entonces, eso es un ejemplo de alguien que estaba leyendo las escrituras con un velo puesto. Ahora, cuando alguien en el Nuevo Testamento habla de las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, cuando los fariseos estudiaban sus escrituras, estaban estudiando lo que tú y yo llamamos el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice a los fariseos en Juan 5:39, por ahí, que ellos no saben cómo estudiar la Biblia. Que ellos leen las escrituras pensando que ahí mismo van a conseguir la vida eterna, sin darse cuenta que el propósito de las escrituras, y ojo, ¿cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. El propósito del Antiguo Testamento es hablar de Cristo. Y hasta que Cristo quite el velo, si tú estás leyendo el Antiguo Testamento y no estás viendo a Cristo, hay un velo puesto ahí. Un velo que oculta, que tapa la gloria de Dios. Moisés se puso un velo, el velo se transfiere al corazón del que lee o en las mismas escrituras, pero el velo es quitado por Cristo. Y el propósito de quitar el velo es poder ver la gloria de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Versículos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Al Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es el Cristo, es Jesús. Cuando se convierten en Jesús, ese velo se quita. Y acuérdense dónde está el velo ahorita. Ese velo está ocultando los corazones de los estudiantes del Antiguo Testamento. Ni estamos hablando del Nuevo Testamento todavía. Estamos hablando todavía de cómo ver el Antiguo Testamento. Y dice que cuando te conviertes a Jesús, cambia la forma que tú puedes ver el Antiguo Testamento. Porque lo puedes ver con el velo quitado, o sea, puedes ver la gloria de Dios. Algo que no ves sin que haya sido convertido al Señor. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hablando de que Jesús es Espíritu, es espiritual, hay libertad en lo que Él está ofreciendo. Y regresemos a la comparación entre la piedra y la carne, y la piedra en el espíritu. La piedra da muerte, el espíritu vivifica. La piedra trae condenación, pero el espíritu trae justificación. Pero la principal diferencia entre las dos dispensaciones o administraciones es que una tiene gloria y la otra tiene tanta más gloria que la otra parece que no tiene nada de gloria. Porque la gloria de Moisés, en la cara de Moisés, era momentánea. Él entraba, brillaba y se apagaba. Pero la gloria, cuando Cristo quita el velo, lo quita por completo. Y cuando el velo está quitado, se ve la gloria de Dios.
¿Dónde se ve? Y esa es la pregunta. ¿Dónde se ve la gloria de Dios? Aquí viene el versículo 18, el versículo clave de este estudio, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, hemos estado hablando por 5 semanas, hoy esta es la 6ª semana del crecimiento espiritual. Y este versículo es el que nos dice cómo es que lo vamos a conseguir. Porque el crecimiento espiritual es, ¿se acuerdan de Gálatas 4:19? Que Pablo dice, estoy en dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en Colosenses 1, al final del 1, él dice, yo sudo, yo trabajo, yo lucho para hacerles entender el ministerio, y el misterio es Cristo en ustedes. La esperanza de gloria, Cristo en ti, ser transformados a su imagen. Ese es el crecimiento espiritual. Pero el problema, que lo podemos definir, ok, yo quiero ser transformado a la imagen de Cristo, pero yo no sé cómo hacer eso. Yo no puedo transformarme a mí mismo. Y si trato de transformarme a mí mismo, entonces regreso a los problemas que vimos con los filipenses y con los colosenses y los gálatas, que estoy confiando en mí mismo. Yo me voy a cambiar, yo voy a corregir mis problemas, yo voy a cambiar mi carácter, yo, ¿en quién estoy confiando? En mí. Pero se dan cuenta que el versículo 18 no dice que tú te vas a transformar, dice que tú vas a ser transformado. A la medida que vayas haciendo qué. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos haga crecer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos transforme? Y la tarea que nos da el versículo 18 es fijarnos, mirar con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, tenemos que convertirnos en estudiantes del carácter de Dios. Cuando hablamos de que el velo está aún sobre el corazón de ellos o sobre las escrituras del antiguo pacto, es porque nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos y la podemos leer y podemos estudiarla de tal forma que no nos beneficie. Así como los fariseos estaban haciendo en Juan 5. Podemos estudiar la Biblia simplemente para memorizar los textos. Podemos estudiar la Biblia simplemente para aprender los nombres de los 12 apóstoles. Podemos estudiar la Biblia simplemente para memorizar ciertos hechos. Pero lo que tenemos que hacer es aprender a estudiar la Biblia buscando la gloria del Señor, buscando conocer el carácter de Dios. Y a la medida que hacemos eso nuestra meta, si estamos enfocados en conocer quién es Él y cómo es Él, la promesa de Él es que yo te transformo. Tú te encargas de conocerme y yo me encargo de transformarte. Ahora, la forma que lo dice mirando con cara descubierta. Ahí tenemos otra vez el velo es quitado y el velo es quitado por Cristo. ¿Okay? Entonces, Cristo quita el velo para que podamos ver lo que el velo obstruye, que es la gloria del Señor. Con cara descubierta lo que se puede ver es la gloria del Señor, pero dice algo interesante, dice como un espejo. Y quiero que pensemos un poquito ¿por qué lo dice así? ¿Por qué lo dice en un espejo? Y hay 2 cosas que tenemos que tomar en mente. Una es cuando ¿quién aquí tiene un espejo en su casa? Creo que todos, ¿verdad? ¿Dónde está tu espejo? En el baño, quizás en otros lugares. ¿Qué haces con ese espejo? Pues te arreglas. O sea, te ves para asegurar que tienes tu maquillaje bien puesto, estás bien peinado, que no tienes
algún granito por ahí, ¿verdad? Usas ese espejo para arreglarte. Y cuando tú te ves en el espejo, tú pones mucha atención en lo que estás viendo. O sea, hay mucho interés y mucha intensidad en la forma que tú te miras en un espejo. Y lo que dice aquí, mira, utiliza esa misma intensidad cuando te pones a estudiar la gloria del Señor. Trata de verle a Él tan bien como tú te miras a ti mismo cada mañana. Trata de ver todo lo que puedes ver de Él. Trata de entender todo lo que puedes entender de Él. Y la otra cosa de un espejo es que es un reflejo, ¿verdad? Porque si Él nos va a ir transformando, la otra parte de esto es que al Él irnos transformando, lo que queremos es vernos a nosotros mismos en su cara. Yo quiero verme a mí en Él. Yo quiero que Él se vea en mí. Yo quiero ir dándome cuenta y realizando esa transformación que Él está obrando en mí. Entonces yo me estoy viendo para ver cómo me estoy pareciendo más y más a Él. Y ese es el proceso de crecimiento espiritual. Esa es la transformación que estamos buscando. ¿Qué logra? Otra vez, yo riego, yo planto, uno riega, uno planta. El crecimiento lo da Dios. La transformación la obra Dios. Lo que yo puedo hacer para apresurar esa transformación es dedicarme a conocer a Dios. Dedicarme a conocer a Jesús. Y hacer ese el enfoque de mi perspectiva. Y ojo, no solamente en el estudio de la Biblia, pero vamos a empezar por ahí. Empezamos de cómo estudiamos la Biblia, pero también si nosotros estamos siendo transformados a su imagen, también podemos ver la gloria de Dios los unos en los otros. ¿Verdad? Pero también tenemos que entrenarnos para hacer eso. O sea, yo puedo verte a ti y ver todos tus defectos y criticarte, y insultarte y hablar mal de ti, o también te puedo ver a ti buscando semejanzas a Dios, buscando en qué te pareces a Dios, en qué te pareces a Jesús, darme cuenta de esas cosas, imitar esas cosas. ¿Ah? Entonces lo podemos hacer los unos con los otros y lo podemos hacer y lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y una cosa bien sencilla, la vamos a hacer. Vamos a poner esto en práctica la semana que entra en el estudio, pero al estudiar cualquier texto, la pregunta más importante que nos podemos hacer es, ¿qué me muestra esta historia? ¿Qué me muestra esta enseñanza? ¿Qué me muestra este texto acerca de la naturaleza de Dios? Si no estamos conociendo más cada vez que leemos la Biblia, cómo es Dios, entonces no estamos mirando a cara descubierta su gloria. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser transformado? Enfócate en quién es Él. Que vamos a leer un poquito más. Sada, ¿quieres intentar leer una vez más capítulo 4 del 1 al 6? Sí, claro, ahora sí. Porque Ahora sí se te escucha. Ok, 4 del 1 al 6, ¿no? Ok. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, seamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino la conciencia humana delante de Dios. Pero si el evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó que debe resplandecer la luz, es el que le resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ok,
aquí vamos a hacer 2 puntos rápidos y nosotros vamos a concluir. Pero se dan cuenta que el velo aparece una vez más. Hay un movimiento más de este velo. El velo empezó en el rostro de Moisés, se fue a las escrituras del Antiguo Testamento, se fue a los corazones de los que leen el Antiguo Testamento, pero fíjense que está encubierto en el versículo 3. ¿Dónde más puede aparecer ese velo? Dices, pero si nuestro evangelio está fíjate, hasta el evangelio del Señor puede ser oculto, tapado, con algo que no permite que la gente vea la gloria del Señor. Y yo creo que todos hemos visto ejemplos de eso, ¿verdad? Hemos visto ejemplos de hoy día de gente que enseña o grupos o estudios que están hablando del cristianismo de una forma que es inútil, que no aprovecha. Y eso puede aparecer todavía. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que el que quita el velo siempre es Jesús. Y si estamos quitando a Jesús del evangelio, el evangelio no va a ser un evangelio encubierto, ¿verdad? Pero mira, él dice que están cegados de entendimiento los incrédulos hasta que resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Otra vez es viendo a Jesús, viendo a Dios. Y la clave de todo esto está en el versículo 6, porque hablamos de que al final del capítulo 3 está hablando de cómo tú vas a leer tu Antiguo Testamento. ¿Okay? Y claro, podemos leer todas esas historias de Moisés y de David y de Abraham y de Isaac y de Jacob y de Jeremías y de Isaías y de Ezequiel. Podemos leer todo eso buscando la gloria del Señor, buscando conocer a Dios y buscando ese hilo del Mesías y del Jesucristo. Y eso es como Él quita el velo de esas escrituras. Pero además de eso, Dios tiene un mejor plan. Y la razón que la nueva dispensación tiene mucha más gloria que la de Moisés es el versículo 6. Porque ahora Dios mandó que esta luz resplandezca, ¿dónde? En la faz, en la cara, en el rostro, no de Moisés, en el rostro de Jesucristo. Si quieres comparar glorias de dos diferentes sistemas de ley, la ley de piedra, introducida por Moisés, mucha gloria, ¿verdad? Lo leímos en Éxodo 33, bien impresionante, 34, súper glorioso. Pero esa gloria se desvanecía, esa gloria se acababa. ¿Qué tal la gloria de Dios en la cara de Jesucristo? ¿Cuándo no se ve Dios en la cara de Jesucristo? ¿Cuándo se pone Jesús un velo sobre su cara para que no tengas que ver porque le da pena que la gloria de Dios se va desvaneciendo en su cara? Nunca. Nunca. Él es la imagen exacta de Dios. Hebreos 1:1. Nadie ha visto a Dios, el unigénito Padre Hijo que está en el seno del Padre, Juan 1:18, y que ha hecho, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde podemos tú y yo hoy día, mejor que Él, en ningún otro lado, ver la gloria del Señor? Ver la naturaleza de Dios en la cara de Jesucristo. En la cara de Jesucristo. Y me encanta que el versículo 6 también dice que eso resplande en nuestros corazones. Pero lo que resplande en nuestros corazones es la cara de Jesucristo. Es el carácter de Jesús. Lo que nosotros podemos reflejar a los demás es la identidad de Jesús en nosotros cuando, Gálatas 4:19, Cristo es formado en nosotros. Cuando Colosenses 1:21, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Ese es el gran misterio. Ese es el misterio. Entonces, cuando estamos dejando que Dios nos transforme en la imagen de Jesús, lo que Él ha utilizado como su
su arma secreta para traer crecimiento espiritual al mundo, que es revelarse en la persona de Jesús. Eso está ahora en tu corazón, en mi corazón. Y tú y yo podemos ayudarnos los unos a los otros a ver la gloria de Jesús, porque también podemos reflejar eso los unos a los otros. Entonces, lo que nos toca hacer es decidir cómo voy a ver, cómo voy a ver el Antiguo Testamento, cómo voy a leer mi Biblia, cómo voy a ver yo el Evangelio y el Nuevo Testamento, y cómo voy a ver a mis hermanos en Cristo. Y la respuesta para todo eso es buscando la gloria de Dios. Tratando de ver cómo en todo esto yo puedo ver el carácter, la naturaleza de Dios. Y si yo hago eso, Dios dice, yo te transformo. Yo te transformo de gloria en gloria a la imagen de Jesús. ¿Quieres crecer espiritualmente? Cambia la forma que estudias, cambia la forma que ves a tus hermanos, cambia tu perspectiva. Busca siempre ver dónde está Dios, cómo es Dios, qué está haciendo Dios. ¿Ok? ¿Comentarios, preguntas, observaciones? Ya nos pasamos un poco, pero vamos a ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, y si no podemos hablar más de esto la semana que entra también. Mi amado hermano Vicente, muchas gracias. De verdad me gustaría escuchar la clase de Gálatas. Si hay la posibilidad de que la suba, que el hermano Roberto me avise para escuchar esa clase que me falta. Yo pensé que la había escuchado toda y me falta la de Gálatas. Muy bien. Se lo hacemos llegar, no se preocupe. Hermano Muchas gracias, Roberto, Vicente. Sí, adelante, Roberto. Hermano Pancho, usted, Alberto. ¿Quiere parar la grabación para poder saludarnos o Exacto. quiere